no, está bien así. Allá arriba hay una cámara web. Bueno. Hola, buenas noches. Primeramente vamos a verificar que todo esté bien en la transmisión. Aquí hay un centro psicológico, para dar un poco más de mi contexto geográfico. Estoy en el noroeste mexicano, al norte, justo en el estado de Sinaloa, en la bella ciudad de Los Mochis. Y aquí, pues, en centro psicológico me acompañan algunas colegas que van a estar presenciando, ahora sí que aquí, en vivo y en directo, la charla, pero de igual forma estoy esperando a que alguien me dé feedback. Ya se está viendo también en el Facebook del grupo ABC Conductual. Entonces, si ya esperaron unos minutos, les agradecemos, pero de igual forma esperar un poquito más en lo que ya nos dan el feedback de que la transmisión está lista. Ok, perfecto. Parece que ya estamos. Sí. Hola a todos. Yo soy Marianelli. Estoy aquí acompañando al colega Eric Guerrero y me gustaría hacer el comentario, pues él no necesita presentación de alguien más. Solamente me gustaría hacer el comentario que es el actual presidente que tenemos en Grupo ABC Conductual y estamos muy honrosos con su participación, iniciando con las charlas de este 2024. Bye. Pues muchas gracias por esas amables palabras, Nelly. Espero estar a la altura de las exigencias de este grupo. Y para comentar un poquito, pues Grupo ABC Conductual, para quien no nos conozcan, somos un grupo de entusiastas de la psicología científica, particularmente del análisis del comportamiento y sus puentes con otras disciplinas, tanto de ciencia básica, ciencia aplicada y desarrollos tecnológicos. Y nos gusta hacer difusión y divulgación, sobre todo en estos tiempos en los que de repente sigue habiendo por ahí algunas ideas, creencias o mitos alrededor de lo psicológico. Y pues el día de hoy, como es costumbre, creo que cada tantos años, el grupo ya tiene 5 años, estamos en nuestro 5.º año, ¿quién lo diría? Y como es costumbre o tradición, creo que ya se va instalando, pues nos tratamos de hacer esta pregunta que están viendo en pantalla de manera un tanto recurrente, ¿no? ¿Qué es conducta? La primera charla del Grupo ABC Conductual por allá de noviembre del 2018 fue justamente esta pregunta, pero nos gusta estar revisando, como decía antes, un poco pues a nivel conceptual, pero también a la luz de los hallazgos empíricos, ¿no? En diversas ciencias interesadas en el estudio del comportamiento, pues ir logrando no una respuesta definitiva, ¿no? Sino irnos aproximando a encontrar las herramientas analíticas, pero también herramientas que observamos se hacen en el campo de la investigación que nos posibiliten justamente pues arribar a algunas respuestas, ¿no? Esto. Entonces, espero de hoy con lo que voy a comentar, poder facilitar precisamente no una respuesta, vamos a decirlo así, consensuada, determinada y última de lo que es comportamiento, sino más bien que esto sirva como una invitación, no solamente a las charlas previas que ya hemos tenido en torno a esta cuestión, sino también al documento o artículo que se va a comentar en esta charla. Entonces, de nueva cuenta, es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Donde quiera que se encuentren, espero que se encuentren de lo mejor. Y pues vamos a iniciar, ¿no? Aprovechando que ya veo que hay un poco de participación y de reacciones a esta publicación. Antes de ver la siguiente diapositiva y explicar un poco lo que vamos a estar comentando en los siguientes minutos, en esta rica noche por acá, me gustaría que ahí en los comentarios y en la descripción del video hemos colgado un enlace, un hipervínculo a Menti. Entonces, lo primero que vamos a hacer es contestar 3 preguntas que están ahí. Les voy dando el contexto donde surgen estas preguntas. En esta presentación, o mejor dicho, esta presentación surge a partir de la lectura de un par de artículos que son el mismo artículo, nada más que ha sido publicado, ¿no? en diferentes fuentes. En este caso es el artículo de Calhoun y El Hadi de 2021 y de 2023, que se plantea pues en una encuesta a diferentes académicos, investigadores, estudiantes universitarios, tanto de pre como de posgrado, se les plantean una serie de cuestionamientos alrededor de qué es conducta, ¿no?
Todos sabemos que si frente a un cuestionario de esa naturaleza participan diferentes representantes de distintos campos académicos y también de distintos modelos de estudio sobre el comportamiento, pues podemos encontrar una rica variedad de definiciones, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me interesa que con la audiencia podamos ahorita ver cuál es la definición, o mejor dicho, la orientación que ustedes tendrían con respecto a la pregunta de qué es conducta. Entonces, esos tres reactivos que les aparecen en Menti forman parte de los 47 reactivos que están en la encuesta que utilizaron Calhoun y el Hadí. Entonces, pues vamos a ir viendo ahí en los resultados de Menti cómo va moviéndose, ¿no?, la tendencia de respuesta. Dicho sea de paso, también si les interesara, además de que van a poder consultar estos artículos que hemos dejado porque son de libre acceso y están ahí en la descripción del video, también me gustaría saber, me lo pueden dejar ahí en los comentarios, si les gustaría que hiciéramos una traducción de este cuestionario, obviamente al español, y que ustedes y nosotros pudiéramos participar como un ejercicio un tanto así por curiosear un poco qué respuestas damos frente a esas 47 cuestiones que plantean la pregunta de qué es conducta, y que en una próxima charla a lo mejor pudiéramos ver el resultado, o si no es necesario plantearlo dentro de un en nuestras redes sociales. Creo que sería interesante tendencias en ese cuestionario a partir de pues participar en ese. Entonces ahí me pueden decir en los comentarios si les interesara que ampliáramos este formulario y viéramos las 47 preguntas, y que en cualquier momento y cuando ya tengamos un cierto número de casos, publicarlas acá en el grupo, ¿no? Ahí me gustaría que me dijeran en los comentarios qué les parecen, igual a las personas que tengo aquí a mi alrededor, que también lo puedan señalar. Entonces me voy a cambiar de diapositiva para ir directamente al Menti y ver cómo estamos en este otro ejercicio. Permítanme un poco en lo que ordeno aquí mis ventanas para que no vayan a ver cosas debidas. Mande. Ok. Entonces, a ver, acá ya tengo la presentación en Menti. Ahora déjenme, se las pongo acá en pantalla. Y bueno, creo que ahí nos está viendo bien la pantalla. Lo voy a volver a... ¿Ahí ya se ve? Sí, ahí se está viendo, ¿no? Bien, entonces tenemos tres preguntas que, repito, se seleccionaron de este formulario que plantearon Calhoun y el Hadí. Tenemos la primera que dice: siempre hay un momento preciso en el que se pueda señalar el inicio o el final de un comportamiento. Bueno, de 6 participaciones que tenemos, 3 personas han dicho que sí es posible hacer esa delimitación temporal entre el inicio y fin de un comportamiento. Una persona ha dicho que esto no es posible y 2 personas han dicho tal vez. Ok, perfecto. Ahora, la siguiente cuestión. Un animal oye un sonido y luego oye otro sonido. En su mente, ¿compara ambos sonidos? Esta es una afirmación. La pregunta es, ¿se está comportando al hacer esa comparación? 4 personas han dicho que sí, esta es una forma de comportamiento. Una persona ha dicho que no, esta no es una forma de comportamiento. Y una persona ha dicho que tal vez, ¿no? Ahí ya vemos un poco de variación en las respuestas que teníamos al planteamiento de la pregunta anterior. Vamos a la última pregunta. Esta es interesante. ¿Pueden los programas informáticos, puede un software comportarse? Y aquí tenemos una distribución, ¿cómo decirlo?, homogénea de las respuestas, ¿no? 2 personas han dicho que sí, 2 personas han dicho que no, y 2 personas han dicho que tal vez. Pues bueno, les comentaba, estas preguntas son preguntas que devienen directamente de cosas que se estudian en diferentes campos académicos y disciplinares que son consideradas o definidas como conducta o comportamiento, ¿sí? Entonces, podríamos plantearnos una cuestión con estas preguntas. ¿Qué es lo que define como comportamiento y cuáles son las definiciones, vamos a decirlo, más arquetípicas
de lo que es conducta y comportamiento según qué campos disciplinares o qué abordaje o aproximación científica se esté haciendo a dichos fenómenos. Entonces, gracias por su participación. Lamentablemente mi cuenta de Menti es para el pueblo, es decir, es gratuita, entonces no me deja hacer más preguntas y este enlace va a caducar en las siguientes 48 horas. En caso de que quieran seguir participando, se los agradeceremos, pero igual vamos a tomar la participación, comentario ahí del compañero Canek Hernández, que aprovecho para saludar, y pues que hagamos esa traducción, dice, de la encuesta de los 47 reactivos que estuvieron utilizando los investigadores del artículo que vamos a pasar a comentar. Muy bien. Entonces, ahora me voy a regresar a la presentación. Denme un segundo. Y bien, pues bueno. Entonces, esto es de lo que vamos a empezar a hablar ahora mismo. Pues el artículo se titula "Todo mundo sabe qué es conducta. El asunto es que no se ponen de acuerdo o no nos hemos puesto de acuerdo". Y repito, esta investigación está publicada, ¿no?, en 2 fuentes al menos, entonces ahí la cito, pero de igual manera en la descripción de este video encuentras los 2 hipervínculos para descargar la que sea de tu preferencia. Después de que revisemos algunos de los highlights, es decir, de los aspectos más importantes o que por lo menos a consideración de su servidor quise destacar para presentárselos en esta charla y presentárselos de una manera que sea un tanto amigable, ya sé que estar la segunda y tercera cuestión que están acá viendo en pantalla. Lo primero que yo les preguntaría después de lo que comentemos alrededor de este artículo, ¿es necesaria una definición consensuada entre diferentes campos y disciplinas científicas sobre lo que es el comportamiento o la conducta? Es una pregunta que nos vamos a hacer, repito, después de la exposición. Y finalmente, con lo que estaríamos cerrando, si no es que antes nos acabamos a palazos, sería la cuestión de, ¿es necesaria una definición consensuada de lo que es comportamiento-conducta, pero ahora dentro de esta ciencia llamada psicología? Pues bueno, eso es lo que vamos a tratar de darle alguna respuesta más o menos racional, más o menos coherente. Muy bien, entonces sin mayor dilación vamos pasando a lo siguiente. El planteamiento que vamos a hacer es este. Si nosotros tuviéramos o pudiéramos delimitar 4 campos académicos o profesionales, por ejemplo, referentes a las imágenes que estamos viendo en pantalla, en la parte superior izquierda de la pantalla, pues estaríamos viendo, por ejemplo, en el campo de las humanidades, la filosofía, ¿no? Ahí con la representación del buen Diógenes. En la parte justo abajo de Diógenes tendríamos a Richard Lewontin, que tiene que ver con el campo, en este caso, de las ciencias biológicas, ¿no? Particularmente hay estudios muy interesantes de Lewontin y aprovecho para mencionar uno de los textos que considero básicos, ¿no? Para entender esta cuestión del falso problema entre naturaleza y ambiente, o la dicotomía, como también se le llama, ¿no?, de heredado aprendido. Entonces, por ahí el No está en los genes es una obra que pueden consultar de este autor y que les permite tener una aproximación, ¿no?, desde las ciencias biológicas, pero sin caer en reduccionismos biológicos o biologicistas. Del otro lado, tenemos en la parte de arriba al buen B.F. Skinner, que pues, representaría, ¿no?, el campo académico, en este caso de la psicología o particularmente el análisis del comportamiento. Y justo debajo de Skinner, pues tenemos a un programador que representaría, por ejemplo, a los campos académicos, como pueden ser las ingenierías, ¿no?, o todo lo que esté relacionado precisamente con las ciencias computacionales, que tanto están en boga ahora. Entonces, si nosotros hiciéramos la pregunta o diversas preguntas, ejemplos sobre lo que es comportamiento, ¿ustedes consideran que desde estos representantes de estos campos disciplinares se pronunciarían de la misma manera y tendrían que tener una definición consensuada del siguiente fenómeno? ¿Alguien ubica ese logotipo? Si no lo han ubicado, pues es el logotipo de ChatGPT, ¿sí? Entonces, si yo les hiciera una pregunta como esta inteligencia artificial de carácter conversacional, cuando yo le hago una pregunta y me responde, la respuesta
de esta inteligencia artificial conversacional sería una forma de comportamiento dentro de estos campos académicos o disciplinares, en cuáles sí sería considerada una forma de comportamiento y en cuáles posiblemente no sea considerada una forma de comportamiento, y qué criterios se tomarían en cuenta para delimitar cuándo sí y cuándo estamos frente a ese tipo de manifestación. Y si cambiáramos la imagen, si no tenemos ahí a una ratita albina palanqueando, ¿sí? De igual manera, en estos campos disciplinares consideran que acuerdo de que es comportamiento esto que está haciendo la ratita, o los mismos darían una definición si acordaran que es comportamiento o conducta lo que está haciendo la ratita, acordarían una definición igual, sin diferencias. Bueno, creo que es importante pensar en eso. Y si cambiáramos la imagen de la ratita palanqueando en una caja operante y pusiéramos esta otra imagen que habla, pues, vamos a decirlo, de la elección del voto, esa sería una manifestación de comportamiento. Y si es así, se necesitaría de una definición consensuada entre, por ejemplo, estos 4 campos disciplinares: psicología, filosofía, biología, ingeniería, para poder decir que esto es comportamiento, o qué disciplinas estarían interesadas, si esta sí es una manifestación de conducta, de una forma de comportamiento en particular, qué campos disciplinares o académicos estarían interesados en el estudio, ¿no?, de esa manifestación. Muy bien, son cosas que se plantean en el artículo, ¿no?, con las cuales coincido, en donde no vamos a caer en un relativismo de, bueno, pues conducta es cualquier cosa, ¿no?, como tal, y listo, sino más bien entender que existe una pluralidad de definiciones y que en ese sentido lo que vamos a conocer a continuación son cómo las han agrupado en este artículo a partir de los resultados dados de esa encuesta que estábamos comentando anteriormente. Vale. Entonces, dándoles así como que el vistazo general de este artículo empírico de carácter mayormente descriptivo, porque lo que permite hacer es una especie de clasificación sobre estas definiciones en función también de los campos académicos a los que pertenece o mayormente se apela al uso de esa definición, en cuanto a las especialidades o abordajes en neurociencia, desde los cuales se utiliza una cierta aproximación o definición al concepto de comportamiento, en cuanto o en función también del modelo de organismo que se utiliza en ese campo disciplinar o en ese campo académico y que de nueva cuenta apela a ciertas definiciones de comportamiento, o bien ya más bien en un factor de los individuos, en este caso que participaron en el encuestamiento, en relación a la variable de antigüedad académica, ¿no? Es decir, qué es lo que dicen aquellos académicos que, por ejemplo, cuentan con un postdoctorado o están estudiando maestría o doctorado o están todavía en la licenciatura o se dedican, por ejemplo, como profesores o investigadores. Y vamos a ver que en esta investigación, además de que es importante señalar que participaron 455 personas, vamos a caracterizar un poco ahorita de manera sociodemográfica esa muestra de participantes, pero también es importante señalar que además de eso, también los autores en esta clasificación no solamente hicieron una clasificación de definiciones, sino también de arquetipos, ¿no?, como tal. Entonces tenemos tanto definiciones de comportamiento como arquetipos de comportamiento, ¿no?, que vamos a ver algunos de los resultados que ellos presentaron. Ahora bien, estoy tratando de cambiar de diapositiva desde acá, desde la transmisión, y se me va el rollo que es acá en la diapositiva. Ahí está. Sí. Bien, a ver, déjenme ver aquí si me puedo quitar porque creo que estoy tapando ahí un dato. A ver, ahí se ve mejor. Listo. Entonces, para no tapar los datos, ¿no? Estos son los datos sociodemográficos o variables, ¿no? Sociodemográficas de este estudio. Como les decía, una de ellas es el grado o experticia académica, pues el 32% de los participantes
eran personas que contaban con un postdoctorado, digamos, investigadores, investigadoras, científicos, científicas. El 31% eran estudiantes de posgrado, maestría o doctorado. El 25% de los participantes profesores y casi el 4% estudiantes de licenciatura o pregrado. En el caso de quienes hacen investigación, ¿sí? Pues diríamos ahí serían, por ejemplo, los postdoc, los estudiantes de posgrado, los profesores, investigadores, pues tendríamos que utilizan diversos modelos para el estudio del comportamiento. Hay modelos animales, hay modelos no animales. En este caso de los modelos animales, pues se utilizaban el 35% roedores como participantes, ¿no?, de sus experimentos, el casi 29% en humanos, el casi, y aquí ya baja significativamente, ¿no? Vemos que la tendencia es a modelos basados en roedores o basados en humanos, pero también tenemos in silico, que sería, por ejemplo, los estudios que se hacen para inteligencias artificiales o en sistemas computacionales o ingenierías apegadas a ese campo. La drosofila, que pues en este caso también pertenece a los modelos animales, que sería la mosca de la fruta, ¿no? Como le llamamos por acá, ¿no? Una mosquita de color blanquito, muy pequeñita, ¿no? Otros invertebrados también se utilizaban o contestaban en la encuesta que trabajaban, ¿no?, con modelos de otros invertebrados, con peces, con C. elegans, que también es un organismo muy especial, por ejemplo, en el campo de la genética, pues muchas cosas se hacen con este organismo, con aves, con otros mamíferos o con otros vertebrados. Pero la gran mayoría, si se dan cuenta, utiliza modelos animales con roedores y con humanos, y de ahí tiende a degradarse el porcentaje. En el caso del género, pues la mayoría de los que participaron, pues dijeron ser de género masculino, 34, 62, casi 63% de género masculino, 35% mujeres, el 1% dijo otro género y el 1% también dijo que prefería no decirlo. En cuanto a las ciencias o formación, ¿no?, que tenían científica este grupo de participantes, por la mayoría dijeron estar en el área de la neurociencia, pero si ustedes sacan la cuenta ahí con lo que está abajo, esos porcentajes les va a dar más del 100%, es porque las personas podían tener una formación en una ciencia o en más de una ciencia, ¿no? Entonces tenemos también que participaron miembros del área de la biología, de la psicología, del aprendizaje en máquinas, ingenierías, etcétera, ¿no? Y estos, para no tener así tantas profesiones o disciplinas, pues hicieron 4 categorías, ¿no?, para acomodarlas ahí las más representativas: las ciencias biológicas, las matemáticas e ingenierías, la ecología y las humanidades, ¿no?, como tal. En el artículo ustedes pueden checar en dónde fueron agrupando a cada una de estas profesiones o adscripciones, ¿no?, como tal. Muy bien. Todos tenemos una composición ahí muestral bastante interesante. Es importante decir que esta encuesta se hizo en Estados Unidos y que los autores de este trabajo de investigación son de la universidad no estoy seguro si es Yale o Princeton, pero ahorita lo vamos a verificar eso, estoy un poco confundido ahí, en particular de un instituto de neurociencia de esa universidad. Y bueno, vamos hablando de algunos de los resultados que considero importante mencionar. Déjenme ver si aquí, si me cambio, sí se ve un poquito más grande. Listo. ¿Cuáles son las principales diferencias que encontraron en las respuestas de las personas que participaron en este encuestamiento? Pues bueno, que había diferencias sobre la definición subyacente de comportamiento, es decir, entre los diferentes campos o representantes, en este caso los participantes, con una adscripción a diferentes campos académicos o profesionales o científicos, pues bueno, no tenían precisamente acuerdo en la definición subyacente de conducto o comportamiento, es decir, hay una definición diferente según el campo disciplinar. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en estos 5 reactivos que estamos viendo ahí en pantalla, que son las respuestas en donde hubo mayor desacuerdo, es decir, en donde estuvieron más al parejo las respuestas de sí, no o tal vez, ¿no?, que eran las 3 opciones de respuesta que se manejaban. El desacuerdo en este caso, ¿cómo pudieron, por así decirlo? Pues tenía que ser consistente la definición de comportamiento.
de cada campo disciplinar. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si yo participé en la encuesta junto con un grupo también de colegas psicólogos, se supone que diferentes preguntas de las 47 que tenía la encuesta tenían que ser consistentes, ¿no? Digamos, en la definición subyacente de conducta o comportamiento a la que apelaríamos desde este campo disciplinar. Entonces, para poder predecir la probabilidad de que si yo contestaba que sí a una pregunta en donde la definición subyacente de conducta o comportamiento es la propia de mi campo disciplinar, se utilizó un modelo de regresión para ver precisamente que la siguiente respuesta pues probablemente también iba a ser un sí, siempre y cuando coincidiera con esa definición subyacente de comportamiento, ¿no? Entonces ahí para los que les gusta la estadística inferencial, pues ahí se utilizó un poco de esto, ¿no? También se destacan las diferencias significativas entre las especialidades, ¿no? Es decir, no solamente apelaban según el campo académico a diferentes definiciones de conducta-comportamiento, sino también dependiendo de la propia especialidad, porque algunas de estas ciencias que vimos como ciencias biológicas, ingenierías, también teníamos por ahí, bueno, teníamos varias, ¿no? Pero principalmente en esos dos campos académicos, pues podemos encontrar personas que son afines a la neurociencia, ¿no? Que trabajan en la investigación neurocientífica. Entonces, había especialidades también en neurociencia, ¿no? Por ejemplo, los que están más recargados a la neurociencia de carácter de sistemas computacionales o los que están más recargados a la neurociencia con un nivel de análisis molecular o los que están más recargados a otros tipos de neurociencias, ¿no? Aquí utilizaron, creo, 4 especialidades, nomás que no sé si las mencioné en otra o las menciono en otra diapositiva más adelante. Pues bueno, ahí utilizaron un tipo de análisis factorial que se conoce como análisis de correspondencias múltiples, precisamente para poder notar si estas especialidades en neurociencias también marcaban diferencias en la definición o arquetipo de comportamiento a la que aludían, inclusive siendo el mismo campo disciplinar. Entonces, ahí ya tendríamos 2 posibles cuestiones a comentar al final con las 2 preguntas que planteaba en la introducción. Primeramente, es necesario que haya un consenso entre diferentes campos y disciplinas científicas de comportamiento, conducta, o en una sola disciplina tiene que haber ese consenso también. Pues bueno, aquí vemos que ellos encontraron diferencias entre campos y diferencias incluido dentro de un mismo campo con diferentes especialidades, ¿no? Como el caso de neurociencias. Y en el caso de, pues, diferencias también entre los modelos de organismos, es decir, algunos modelos de organismo, por ejemplo, en el caso de los humanos, se consideraban ciertas definiciones de comportamiento si el modelo era humano y no se consideraban otras, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. La principal diferencia estuvo entre todos los modelos que pudiéramos categorizar como de no mamíferos, ¿sí? Contra los modelos que pudiéramos categorizar como de mamíferos, ¿no? Donde tenemos incluidos nosotros y los roedores, por poner un ejemplo. Muy bien. Y las discrepancias, pues bueno, ahí las podemos ver, y podemos también checar algunos reactivos. Si quieren, leo algunos. Por ejemplo, si tú estás utilizando unos lentes, ¿no? De realidad virtual aumentada, un casco de realidad virtual aumentada, y tú dentro de esa realidad virtual, trepas un árbol o tocas un árbol, es lo mismo que tocar un árbol en vivo, un árbol real, ¿sí? O sea, sería conducta en ambos casos, sería la misma conducta en ambos casos, por así decirlo. Ya está la pregunta que yo les hacía hace rato también, ¿pueden los programas computacionales o informáticos comportarse? ¿Sí? Si una esponja, en este caso una esponja de mar, ¿no? Está filtrando agua, eso también es una forma, una manifestación de comportamiento, ¿sí? La conducta o el comportamiento siempre tiene que ver con la interacción con el ambiente. Entonces, fíjense cómo hay discrepancias ahí. Yo creo que varios diríamos, por ejemplo, esa última, definitivamente sí tiene que ver, ¿no? Pero fíjense cómo también hay respuestas de que tal vez tenga que ver con eso y no tenga que ver con eso. Entonces, vemos que existen diferentes o diferencias, mejor dicho, en la definición subyacente, repito, y a partir del campo disciplinar o especialidad dentro de ese campo disciplinar en el que uno se encuentre, o bien del modelo animal o no que se esté utilizando. Eso es bien interesante. Ok. ¿Cuáles eran las definiciones subyacentes, ¿no? Las 6 categorías que proponen en esta, que están, vamos a decirlo así, implícitas,
como constructo, por así decirlo, dentro de cada uno de los 47, bueno, los diversos reactivos, ¿no? Que eran 47. Tenemos el reflejo, tenemos acciones, tenemos el entendimiento o comprensión de la mente, tenemos la actividad motor o sensoriomotora, tenemos formas de comportamiento no animal y tenemos la cognición, ¿no? Y aquí vienen algunas preguntas de ejemplo que tienen esa definición subyacente. Por ejemplo, una pregunta que tiene como definición subyacente el reflejo o la conducta refleja sería el hecho de que un bebé se orine. Es una forma de comportamiento, pues hace alusión al reflejo de micción, ¿no? Entonces, por eso está la definición subyacente. Si yo digo que es conducta, estoy apelando a que conducta es una forma de reflejo. Dicho de otra manera, la conducta refleja es una forma de comportamiento, ¿sale? Entonces, ahí tenemos ya diferentes reactivos que aluden tanto a definiciones subyacentes de acciones, de comprensión de lo mental, de acciones relacionadas con el movimiento, lo sensoriomotor, acciones no animales como tal, como por ejemplo una neurona o una red neuronal, ¿sí? Comportándose, por así decirlo, o bien la cognición. Entonces teníamos ahí al menos estas 6 definiciones, ¿no? De qué carajos es comportamiento. Las respuestas que tuvieron una mayor tendencia a decir que sí, mejor dicho, las preguntas que tuvieron una mayor tendencia de respuesta de sí, eso sí es conducta, son algunas de las que estamos viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, un perrito está siguiendo un aroma, ¿no? ¿Cómo decirlo? La trayectoria, está siguiendo la trayectoria de un aroma, de una esencia. ¿Eso es conducta? Fíjense cómo ahí es un apabullante signo. Va de 0 a 1 porque quiere decir del 0% al 100%, ¿no? En este caso en números enteros. ¿Pueden los invertebrados comportarse? La mayoría han dicho que sí, ¿sí? Cuando una persona está leyendo un libro, eso de leer un libro quiere decir que está produciendo un comportamiento. Una persona mira alimento y se siente, ¿no? ¿Cómo sería aquí? They like but choose not to move. Ok, un alimento que le gusta, pero decide no comérselo, no ir hacia él. ¿Esa persona se está comportando? Sí, pues la mayoría han dicho que sí. Un adulto está orinando, ¿eso es comportamiento? Pues la mayoría ha dicho que sí, ¿no? Entonces ahí vemos consistencia y acuerdo. Nada más que en esta consistencia o acuerdo entre responder que sí a estas cuestiones, pues más adelante lo que se observa es que los que han dicho sí a estas cuestiones pertenecen a cierto campo académico disciplinar, ¿vale? Entonces parece que eso obviamente determina, ¿no? La preconcepción que se tenga, es decir, la definición subyacente de lo que sí es comportamiento. Y en el caso de lo que no es, pues aquí tenemos las que tuvieron un mayor porcentaje en las que la muestra dijo que no, ¿sí? Por ejemplo, igual si me ayudan ahí a leer algunas porque no soy tan rápido para leer en inglés y aquí tengo mucha gente que es hablante del idioma inglés. Toda conducta tiene que ser intencional. Por ejemplo, todo comportamiento animal necesita tener un propósito, una intención. Aquí la mayoría han dicho que no, ¿sí? O sea, contrario, digamos, a este posicionamiento teleológico, ¿no? De que la conducta siempre tiene una intención, un propósito, una dirección determinada. Pero fíjense, habría que preguntarse por qué campo académico son los que, pues diríamos, la mayoría adscribían a ciencias biológicas, particularmente a las especialidades de neurociencia. Entonces aquí parecería que hay una tendencia de respuesta a considerar que no es intencional. No todo el tiempo tiene que ser intencional, mejor dicho, ¿no? El comportamiento. La siguiente, si alguien me apoya, alguien que la esté viendo ahí. Los comportamientos no pueden ser estudiados, al menos que sean antropomorfizados. Antropomorfos. Ok. Y el experimentador humano puede hablar sobre ellos. O sea, si la conducta no es antropomorfizada, el experimentador humano no puede hablar de ellos. Entonces, primero tendría que pasarlos por ese de filtro. manera que Que tiene que ser
Antropomorfizado. para que se pueda hablar de Ok, ello. ahorita vamos a ver a qué se refieren con ese concepto, ¿no? En una matriz que generaron de este estudio. Pues bueno, la mayoría han dicho que no es necesario hacer eso. La siguiente, la tercera. El comportamiento siempre se relaciona a algo. El comportamiento siempre está relacionado a algo y viene como ejemplo. Caminar hacia algo contra solo caminar. Solo caminar por caminar, ¿no? Por así decirlo. Aquí la mayoría ha dicho que no. O sea, en concordancia con la primera que decíamos, ¿no? Que la conducta tiene que ser intencional o con un propósito todo el tiempo. Va. La siguiente. Una rata tiene disgusto por la comida salada. Ok. ¿Es el disgusto por la comida salada un comportamiento? Ok, aquí la gente ha dicho que no. Va. Y la última. Una curiosidad. ¿Es el mismo comportamiento el de un ratón que es sostenido en el mismo lugar, escogiendo entre dos opciones, al de un ratón que tiene libertad para moverse mientras escoge por las mismas dos opciones? Ok. O sea, dos ratoncitos que pueden elegir entre opciones, pero que hay como una condición 1 y una condición 2. Están, en este caso, emitiendo la misma forma de comportamiento, ¿sí? Aquí dice que no. Entonces ahí, por ejemplo, se estaría considerando que la interacción con esa condición ambiental determina que pueda ser una forma de comportamiento diferente, la que está del ratón en la condición 1 al que está en la condición 2. Va, perfecto. Muy bien. Y ahí ya está apelando pues a una definición subyacente de lo que es conducta y también posiblemente pues a un campo disciplina, donde se utilizan modelos animales, como en este caso con roedores. Y los que estuvieron indecisos, es decir, los maybe, los tal vez, pues aquí igual voy a pedir apoyo, ¿no? Con la primera. Igual y se va hablando un poquito más fuerte para que se escuche bien. Aquí mis compañeros bilingües me van a ayudar. ¿Es el comportamiento el resultado de una secuencia de señales motoras, por ejemplo, caminar? La gente no ha estado segura, ¿no? Bueno, muchos han contestado que sí, algunos han contestado que no, pero la gran mayoría contestó que tal vez. La siguiente. ¿Pueden los invertebrados pues sopesar los costos y beneficios de manera que produzcan un comportamiento? Ok, muy bien. Así como si pudieran de alguna manera como contrastar o comparar los costos o beneficios de alguna forma de comportamiento, pues bueno, la gente ahí ha dicho que tal vez sea una manifestación de conducta. La siguiente, Nelly. Es un comportamiento el resultado de una secuencia de señales no motoras, por ejemplo, pensar. Ok. Al igual que la que era de señales motoras, ¿no? La gente ha dicho que tal vez. Y esta que es la que más he repetido, yo creo que en toda la presentación, ¿pueden los programas informáticos o computacionales comportarse? La mayoría ha dicho también. Sí, está más pareja que las anteriores, ¿no? Entonces ahí hay bastante discordancia, vamos a decirlo, desacuerdo. Y la última, Nelly. Tú estás utilizando un set de realidad virtual. Tú puedes ver un árbol. ¿Cómo? Puedes ver un árbol y lo puedes alcanzar y tocar. Es el mismo comportamiento que alcanzar un árbol real. Pues ahí también muy parejo, ¿no? Entre sí, ¿no? Y tal vez destacando. Ok, pues esas son las que presentan mayor proporción de desacuerdo. Y bueno, hay otros resultados, ¿no? Pero me voy a saltar un poco. Hay otra parte aquí del documento que también se me hizo de interés, ¿no? Para comentarlo acá. ¿Qué tanto importará el hecho de que las personas que participaron a la hora de encarar, ¿no? Estos arquetipos y definiciones de comportamiento que, recuerden, están implícitamente en los 47 reactivos de esta encuesta, ¿qué tanto importa que ellos adhieran, digamos, a una aproximación conductista o cognitivista? No importa. Es decir,
tanto cognitivistas como conductistas parecen acudir a las mismas definiciones y arquetipos. Aquí para que se entienda un poquito la gráfica que estamos presentando, cuando ustedes ven el valor -1, quiere decir que las personas contestaron que no y se vería muy alejado la definición o el arquetipo de conducta si hubieran dicho que no. Por ejemplo, los conductistas que vemos en el eje ahí horizontal, ¿no? Mayormente han ido diciendo que sí, con definiciones y arquetipos que se empalman con la visión de comportamiento desde un paradigma cognoscitivista, ¿no? Lo mismo en el eje vertical, ¿no? Los que han dicho de que no están de acuerdo con esas, o han dicho que no, mejor dicho, en los reactivos, y a su vez se consideran o son afines al cognoscitivismo, también no han dicho que no, sino más bien han dicho que sí. Por eso vemos que las mayorías de estos circulitos de colores, que ahorita vamos a ver a qué definición o arquetipo de conducta refieren, están más hacia los valores de 1, tanto en el eje horizontal que va hacia cognoscitivismo y de 1 en el eje vertical que va hacia conductismo. Entonces no importa si es cognitivo o si eres cognoscitivista o conductista, pues aquí parecería que las definiciones se comparten, ¿no? Esto es interesante. Por lo menos el sí que se le di a algunos de los reactivos. Y la matriz que ellos lograron ya para llegar a la parte final, pues es esta, ¿no? Tenemos las 6 definiciones que se utilizaban de comportamiento que veíamos anteriormente, ¿no? Reflejos, acciones, entendimiento de lo mental, el comportamiento motor o sensoriomotor, el comportamiento no animal y la cognición. Y esto se empalmaba con algunos arquetipos de comportamiento, que podría ser todas las formas de comportamiento posible, que es la parte que está, digamos, la parte horizontal de arriba, que está en verde y que tiene la letra A. Todas las formas de, aquí no alcanzo a ver muy bien, a ver, déjenme checar, todas las formas de comportamiento o resultados motores, pero solamente en animales, que sería el arquetipo B. Todas aquellas formas de comportamiento, pero mayormente motoras, ¿no? O sea, independientemente de si son animales o no animales, cualquier forma en general de comportamiento motor es el arquetipo C. El arquetipo D es la cognición y todo lo que tenga que ver con la antropomorfización. Antropomorfización es cuando se utiliza o se predica que otros animales o inclusive en modelos no animales, las formas de comportamiento consideradas como, vamos a decirlo así, dentro de lo que es la cognición o la actividad o actividades cognitivas, pues bueno, se considera que son, vamos a decirlo así, como análogas a esos mismos procesos o cognición como se da en el ser humano, ¿no? Entonces esa sería la antropomorfización. En el caso del arquetipo E, tenemos todas las formas de comportamiento en general, pero únicamente predicables en modelos animales. En el arquetipo F tenemos a comportamientos bien definidos y el arquetipo G a formas de comportamiento animal o acción animal, pero desde un punto de vista intencional o propositivo, ¿no? Como tal. Esos son los 7 arquetipos, ¿no? Que se consideraron aquí. ¿Y cuáles son las definiciones a las que se acude después de cada arquetipo? Pues vemos que en la que es cualquier forma de comportamiento, pues incluye al arquetipo que engloba todo, ¿no? En lo general. Por eso tenemos esas 6 manchitas de color como morado, algo así como un morado ahí medio seco, que es decir, ese arquetipo incluye todas esas definiciones de comportamiento. Pero en el caso del arquetipo, por ejemplo, de los resultados o salidas motoras, únicamente en modelos animales, pues vemos que eso incluiría solamente reflejos o la comprensión de lo mental y no incluiría, porque lo contrario inclusión es exclusión, no incluiría, por ejemplo, esas formas de comportamiento motor en los animales o productos del comportamiento motor en animales, por ejemplo, no se incluyen en modelos no animales, obviamente, ni en modelos que estén o apelen a una definición como la cognición. Entonces, más o menos de esta manera en la que nosotros podemos ir entendiendo un poco esta matriz en donde estamos cruzando, ¿no? Tanto las 6 definiciones subyacentes a las cuestiones que se plantearon en el formulario
y los arquetipos de conducta a los cuales hacen referencia, ¿no? En cuáles sí se incluyen, en cuáles no se incluyen, en cuáles es requerido que esté incluido esa definición y en cuáles a veces sí se incluye y a veces no se incluye, ¿no? Como tal, o sea, varía mucho. Y pues hasta ahí llegan mis diapositivas. Esa fue la parte que revisé del artículo. Sé que hay muchas cosas que he dejado por fuera, lo digo para las personas que ya lo hayan revisado, pero pues la idea es que esto fuera breve y además empezamos un poco tarde. Entonces, hasta aquí llegaría yo con la parte expositiva y ahora pues abriríamos o diéramos paso si hay comentarios, si hay preguntas. Yo acuérdense que ya les dejé ahí fijas 2 preguntas. ¿Es necesario tener una definición consensuada de lo que es comportamiento, conducta entre diferentes campos o disciplinas científicas? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Y la última pregunta ¿es necesario que tengamos una definición consensuada, aludiendo a estos elementos que comentamos ahorita, las definiciones subyacentes, también en psicología? O sea, en una sola disciplina o dentro de una sola disciplina. Entonces ahí les doy paso a que nos comenten aquí en la parte del chat o inclusive las personas que están aquí conmigo. Ahora usa lentes. Sergio Lira usa lentes, eso es una exclusiva. Miren, Sergio, acércate. Está. Ya cada vez más ABC conductual empieza a tener problemas con la vista. Muy bien. Avestigmatismo, exactamente. Bueno, bien, pues abrimos la discusión y gracias por la paciencia y también por la atención. ¿Qué opinan? Pues de cierta forma se ha discutido, se ha argumentado que precisamente lo que se busca es tener una definición compartida de lo que es comportamiento, justamente porque las diferentes definiciones que hay de los fenómenos que estudia la psicología, pues llevan a una gran variedad de interpretaciones en donde, ¿cómo se llama? 100 estudios que aparentemente hablan de lo mismo, pues resultan no hablar exactamente lo mismo. O sea, haciendo referencia a fenómenos totalmente distintos, que pues crea pues un problema conceptual, en donde pues sí, aparentemente estamos hablando de psicología, por ejemplo, y pues no estamos refiriéndonos a lo mismo. Entonces, creo que el ideal sí sería establecer un concepto compartido, ¿no? De lo que es conducta, más prácticamente tal vez sea difícil o imposible llegar a que todos tengan la misma definición de ello. Bueno, acá tenemos un comentario. Esa es mi actitud pesimista. Like al Sergio. Acá es un comentario. Va. A ver, Nelly, léenos el comentario. No sería necesario la definición consensuada, dice José Villanueva Alvarado. Bastaría especificar el marco de referencia del concepto utilizado para su entendimiento y congruencia. Eso es lo que dice José Villanueva. Sí, interesante, ¿no? De hecho, también podríamos pensar en las implicaciones a nivel, digamos, epistemológico, a nivel ontológico, de lo que es tener o no una definición consensuada. Por ejemplo, en este artículo a mí me ha parecido bien interesante que para el avance de esos campos disciplinares o académicos no es un impedimento tener o contar, ¿no?, con una definición consensuada entre estas diferentes disciplinas, sino más bien, como dice José, pues especifican cuál es su marco de referencia, el modelo en el que están trabajando, ¿sí?, y el tipo de definición o arquetipo de conducta al que se está haciendo referencia, ¿no? Y que precisamente es congruente y permite el entendimiento, ¿no?, de ese fenómeno. Entonces, estamos diciendo que hay una desventaja a nivel del avance o al nivel empírico propiamente de esos campos. José nos dice ahí, saludos, qué bueno que hayan dado difusión a ese artículo, sobre todo con la inclusión de la conducta en vida artificial, ¿no? Sabemos ahí, José, que pues hay muchísima
literatura y también en particular algunos autores, algunas aproximaciones que consideran que pues no podemos predicar comportamiento, ¿no?, de la vida artificial. Entonces, en este artículo a nosotros también nos ha parecido interesante que se le da lugar dentro de los arquetipos y definiciones, ¿no?, de comportamiento. Gracias, José, ahí por el comentario. Diego Rosso, me da curiosidad, ¿han revisado los artículos de la serie al respecto? Están bien interesantes y lo que presenta y lo que propone. Fíjate, Diego, qué bueno que mencionas ahí al buen Filippi la serie, porque el año pasado que también me tocó hacer una revisión, ¿no?, de qué es comportamiento, qué es conducta. Lo hice yendo a un ¿cómo se llama? Un monográfico, un número especial de la revista brasileña de análisis de comportamiento. Y no sé si te refieres específicamente a un artículo de la serie que viene ahí en una discusión muy amplia, ¿no?, que hubo con otros analistas de conducta do Brasil. Entonces, interesante si va por ahí la pregunta. Sí recuerdo haber revisado en ese momento para la presentación, pero dinos ahí en los comentarios específicamente a qué respecto te estás refiriendo ahí con la pregunta, y sería interesante pues saberlo, inclusive si nos lo comentas, pues también que podamos nosotros continuar ahí la interacción por acá. Muy bien, gracias ahí por las participaciones y qué gusto, ¿no?, saludar colegas de diferentes latitudes. ¿Qué más? Habíamos hecho una pregunta por ahí creo que lo que decía un poco Sergio, iba por el lado más bien de si se necesita una definición consensuada dentro de la psicología, ¿no?, sobre lo que es comportamiento, y considero que el comentario, por ejemplo, de José iba también en relación, pero a la otra pregunta, de si se necesita una definición consensuada entre diferentes disciplinas no interesadas en el estudio del comportamiento. Bueno, venga, si hay más comentarios o preguntas, eso nos serviría mucho para saber si seguimos o si vamos cerrando, ¿no? Recuerden que al principio decíamos, no estamos buscando dar una respuesta definitiva a la pregunta, sino más bien hacer la pregunta, ¿no?, como tal. Ahora sí que, como decimos por acá, le vuelo al hilacha. Por ejemplo, interrumpiendo, ¿no?, pero específicamente, bueno, ¿cuál crees tú que consideras que se ha progresado en darle respuesta a la pregunta de qué es conducta? ¿O consideras que estamos donde mismo? Por ejemplo, considerando las charlas anteriores, ¿qué aspectos dirías que has notado en cuanto a el progreso o falta de progreso La evolución. si la evolución en sí del concepto, ¿no? O del uso de conducta, ya sea en un ambiente académico o un ambiente, pues, ¿cómo se llama?, profesional aplicado. Ok, bueno, pues antes que nada, está bien interesante esa pregunta, ¿no? Pues me piden contestarla a título propio, ¿no?, personal. Yo considero que sí ha habido un progreso tanto a nivel, ¿cómo decirlo?, local, o sea, cada vez hay progreso en el sentido de más personas, ¿no?, interesadas en la definición de comportamiento. Cómo se define, qué es lo que define, ¿no?, propiamente a la conducta o al comportamiento. En ese sentido, yo pienso que lo que me indica a mí que localmente, es decir, por hablar un poco de las discusiones, conversaciones que hemos tenido con el ABC conductual dentro y fuera de este tipo de marco de las charlas, pues esto va por ese lado digo progreso, porque seguimos planteando la pregunta, seguimos buscando información, seguimos atendiendo, ¿no?, a diferentes planteamientos y aproximaciones justo sobre eso, ¿no?, sobre esa cuestión. Y ya por la parte, vamos a decirlo, investigativa y después por la parte profesional, pues me queda claro que en la investigación, vamos a decirlo a nivel teórico, pues sí se interesa mucho precisamente por esta cuestión de a qué nos referimos, ¿no?, cuando hablamos de cierta categoría, cierto fenómeno, cierto evento, ¿no? Entonces creo que en el
no solamente en el análisis del comportamiento, sino en diversas disciplinas y campos, como lo estamos viendo en este artículo, pues hay un interés particular, ¿no? Por a qué definición se está apelando cuando se dice que se está estudiando el comportamiento y de qué tipo de modelo estamos partiendo para el estudio del mismo, ¿no? Hablando a nivel experimental. Y en el caso de lo profesional, pues bueno, ahí sí no estaría muy seguro de si, por ejemplo, la gente que trabaja en algún tipo de tecnología, en la aplicación de algún tipo de tecnología o modelo con referente a eso, perdón, en algún campo aplicado como educación, clínica, comunitaria, etcétera, pues ahí la verdad no sé qué tan importante, sinceramente lo digo, no sé qué tan importante o relevante sería tener una definición a nivel conceptual consensuada, clara e inmutable, ¿no? De lo que es comportamiento. Creo que en ese sentido se puede marcar, mejor dicho, delimitar, que es un interés más bien para la parte, vamos a decirlo, del desarrollo de conocimiento y no tanto así para la parte de las tecnologías contar con una definición así como que consensuada. O sea, a final de cuentas, si uno se va a dedicar a la intervención en la escuela o en la comunidad o en la clínica, pues bueno, ¿qué tanto afectaría tener una definición XY de comportamiento? No creo que sea tan importante, ¿no? En eso, ¿sí? Creo que ahí más bien lo importante son otras cosas relacionadas con la efectividad, la eficacia de esas intervenciones, no tanto así el concepto que utiliza la persona que está interviniendo, pero en la generación de conocimiento sí me queda claro que ahí sí la definición es primordial. No sé si con eso contesto a tu pregunta, pero sí, ahí está, Sergio. Sí, Diego, gracias por la respuesta. Dice Diego, me refiero a las aclaraciones que hace la definición de conducta en el análisis de la conducta en el paper on defining behaviors notes y las dos definiciones que plantea en el estudio de la definición del comportamiento. Pues bueno, creo que, no estoy seguro, Diego, que en esa monográfico que comentaba antes, estaba ese debate, ¿no? De qué es comportamiento y precisamente atajaban la pregunta diferentes analistas de comportamiento brasileños. Creo que uno de estos, no estoy seguro, creo que el primero, el On Defining Behaviors Some Note, está incluido en ese monográfico, no estoy seguro, repito, pero la verdad es que no he logrado hacer ese comparativo, ¿no? Que se está sugiriendo ahí, pero me dejas tarea, suena interesante y creo que sería, ahora que aprovechándote que estás acá, pues bueno, ¿por qué no pensar, ¿no? Posiblemente en una disertación, en una charla en donde se hable de sus artículos y marcar esa diferencia. Como decíamos al principio, pues no necesariamente vamos a llevar a esto a término, a un tipo de respuesta y ya, sin discusión, sino más bien la idea es eso, justo lo que nos estás instigando, vamos a decirlo, a hacer con ese comentario. Entonces, Diego, muchas gracias por la participación. Vamos llegando ya a la parte final porque sinceramente estoy cansado y sé que en algunos lugares es más tarde que acá, pero yo ya siento como si fuera la medianoche. Canek dice, pienso que sí se debería llegar a un acuerdo de lo que nos como conductas del campo profesional, asumiendo que la conducta se limita únicamente a la morfología. Ok, sí. También bueno, no sé si lo pronuncio bien, Milaray. Bermeo. Ajá, menciona que trabaja en educación y considera que es importante consensuar una definición, sobre todo cuando laboras con colegas que usan otros marcos teóricos. Ok. Posiblemente ahí estamos hablando de ya la cuestión de operacionalizar, ¿no? Las cosas que uno observa en ese campo profesional, ¿no? En ese sentido, creo que sí estaríamos hablando de un tipo de consenso, ¿no? De, por ejemplo, si yo voy a trabajar con un educador o con las personas que son autoridades en un centro escolar y decimos, bueno, el problema de comportamiento que exhiben los alumnos es la interrupción de las clases. Pero ¿cuál es la definición de interrumpir la clase? Como una forma de comportamiento que se está dando en este contexto escolar. Entonces ahí sí creo, o sea, ahí sí, aclaro, ahí sí estoy de acuerdo que necesitamos una definición, pero en este caso operacional, ¿no? Quizás lo que yo estaba respondiendo con Sergio es pensar que todo el gremio, con esa pluralidad y diversidad que caracteriza no solamente a la psicología, sino a otras profesiones que tienen ese carácter de ciencia y a la vez profesión, que es un poco medio problemático de vez en cuando,
ahí a lo que me refería es que todos los profesionales de la psicología tuvieran o necesitaran de una misma definición para actuar de manera, una definición de comportamiento, para actuar de manera competente, ¿no? Me queda claro que en esos casos en particular, cuando se va a proponer una intervención clínica, educativa, comunitaria, si es muy importante tener una definición operacional consensuada con las personas con las que se está trabajando ahí. ¿Sí? En eso sí les doy totalmente la razón, Canek y Milarey, no sé si lo estamos pronunciando bien, pero sí, me sirve para hacer esta aclaración, ¿no? El comentario. Gracias. Mande. Ahorita que estabas comentando, no sé si La comentaste tu punto de vista con respecto a eso de si es o no podríamos definirlo como comportamiento o como conducta, lo que sea que hacen algunos software, o sea, como eso de la inteligencia artificial. ¿Cuál sería como tu punto de vista? Entiendo que como que todavía faltan muchísimos avances al respecto, pero no sé si pudieras comentarnos tu punto de vista. Ok, la vieja cuestión de si podemos decir que en este caso lo mencionaba que un poquito más arriba, ¿no? O sea, la vida artificial, podemos predicar que se comporta, ¿no? Yo considero que con lo que se ha revisado en este artículo y que existe toda una comunidad que tiene, vamos a decirlo, todo un marco de referencia a nivel teórico, conceptual y también metodológico, y trabajan desde esa aproximación de que efectivamente la vida artificial también presenta formas de comportamiento, pues diría sí, ¿sí? La respuesta a la luz de las cosas que se han revisado. ¿Eso quiere decir que ahí se queda ya terminada la discusión? Pues no, obviamente esa discusión se va a continuar y desde diferentes frentes, ¿no? Repito, pues ahí interesaría muchísimo, como veíamos al principio de la presentación, que desde otros campos disciplinares o académicos, como el caso de la filosofía, ¿qué se puede decir al respecto de esa afirmación, ¿no? O también de los que han dicho que no, o de los que han dicho que tal vez sí, tal vez no, o sea, una forma de comportamiento. Sí, había mucho desacuerdo, ¿no? Con respecto a ello. Bueno, y ya para finalizar, leemos el comentario de José. Gracias, José. Ha sido el más participativo esta vez. La producción de investigación no se detiene ni se retrasa exactamente, ¿no? O sea, sigue avanti. Admitir la pluralidad de conceptos fomentaría, y que creo que esa es una de las intenciones que podemos derivar, ¿no? De este estudio que presentan como uno de los primeros estudios, ¿no? Estos autores, Calhoun y el Hadí, pues que justamente esa pluralidad, ¿no? Los conceptos fomentaría la comunicación entre programas de investigación que se pueden implementar y contrastar. Así es, ¿sí? Yo creo que eso es algo que no solamente con este par de artículos, también revisando otras fuentes, pues podríamos llegar a esa aseveración, que saliéndome un poquito del lenguaje y el discurso que venimos utilizando, pues la encuentro personalmente esperanzadora, ¿no? O sea, el desarrollo o el progreso científico no está peleado con la pluralidad conceptual en este caso, inclusive esa pluralidad e identificar bien estas categorías de las definiciones subyacentes y los arquetipos de comportamiento posibilitan, ¿no? Justo ese acto de comunicación o interlocución que señalas ahí en tu comentario, José. Bueno, pues bueno, ya les decía que ya estoy cansado, pues ahí dejamos la conversación hasta acá, espero que haya sido de su agrado. Se pensó en que esto pudiera, no lo dije, pero tenía la intención de que personas que recién se están acercando a, vamos a decirlo, interés, ¿no? En el asunto del estudio del comportamiento, pues esto les pudiera servir como una especie de introducción o decir, bueno, pues, ¿cómo está la cosa, no? Ahorita, ¿cuál es el panorama? Que obviamente esto que he hablado no nos dice el panorama en general, sino nada más es una mancha, ¿no? Dentro de todo el cuadro, pero que creo que pudiera ayudar a precisamente a irse moviendo por allí, si es que ustedes así lo desean o se encuentran en esa situación, ya sea como estudiantes de las diversas ciencias, ¿no? Que se encargan del estudio del comportamiento, que no solo es la psicología. Y bien, pues les quiero desear una bonita noche a las personas que estuvieron participando tanto aquí en vivo conmigo,
aquí en el consultorio, como también del otro lado de la pantalla por vía red. Pues genial, me voy cansado, pero también muy contento con lo comentado y pues espero que pudiera haber también más comentarios de observaciones o feedback sobre qué les ha parecido la presentación en su contenido, exposición, etcétera. Y pues de nueva cuenta, esperamos vernos pronto. Rapidito, tenía yo la intención también de comentar, estoy dejando todas mis intenciones para el final, comentar el programa. El grupo ABC Conductual, pues es un grupo que no tenemos la mejor organización y yo creo que lo que nos están siguiendo saben de eso. Le patinamos un poco ahí de repente, pero tratamos de pues ser lo menos. Entonces ya tenemos programa para los próximos meses, tenemos ahí algunas cosas especiales. Les queremos decir que vamos a volver a esta cuestión de cada 15 días estar haciendo difusión de estos temas por este medio, aunque también pues tenemos la puerta abierta de los diferentes lugares porque nos quieren acompañar como unas zonas, ¿no? Entonces, la próxima charla, pues en el marco de la celebración del Día Internacional, a tener una charla especial para ustedes, pero 15 días después de esa otra y 15 días y así en adelante, ¿no? Entonces, el programa posterior también dejamos pendiente por ahí porque hubo interés hacer una que está incluido en estos artículos que se comentaron y pues que también pudiéramos participar así como en un sentido para entretenernos un poco de qué sí consideramos, qué no y presentar ese resultado aquí, no nada formal, sino más que nada como echar un vistazo, ¿no? A la comunidad que participa aquí con el grupo ABC Conductual, que es falta nada por menos. Entonces, muchas gracias.